La constancia que han tenido desde pues, el primer encuentro y esperamos que realmente pueda ser de provecho y un ejercicio que pueda generarse de manera continua en algunos de nuestros espacios pastorales con el fin de poder pues, generar otras experiencias de encuentro y de reflexión con la centralidad en la palabra. Quisiera pedirle a una persona que voluntariamente nos colabore leyendo la oración. Entonces, pues la persona en primera que empiece a leer, ya ella es la que inicia y si alguien más había intervenido, pues silenciamos el micrófono. Entonces, tiene Humberto alzó la mano, si quieres nos colaboras leyendo la oración. Gracias. Bueno, primero que todo, buenas noches. Les saludo. Mi nombre es Humberto Blanco. Soy integrante del EPAP de la parroquia Santa Bernardita de la Arquidiócesis de Barranquilla. Oración francesa para la fiesta de San José Obrero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Enséñame, Señor, a usar bien el tiempo que tú me das para trabajar y a emplearlo bien sin desperdiciarlo. Enséñame a sacar provecho de los errores pasados sin caer en el escrúpulo que desgasta. Enséñame a prever el plan sin atormentarme, a imaginar la obra sin afligirme, si ella surge de otra forma. Enséñame a unir la prisa y la lentitud, la serenidad y el fervor, el celo y la paz. Ayúdame en el comienzo de la obra, allí donde soy más débil. Ayúdame, Señor, ayúdame en el corazón de la labor a mantener firme el hilo de la atención y sobre todo, llena tú mismo los vacíos de mi obra. Señor, en toda labor de mis manos, deja una gracia tuya para hablar a los otros y un defecto mío para hablarme a mí mismo. Guarde en mí la esperanza de la perfección, sin lo cual me desanimaría. Guárdame en la impotencia de la imperfección, sin lo cual me perdería en el orgullo. Amén. Nos falta otro pedacito. Ay, qué ¿Que pena. alguien más nos quiere colaborar? Purifica mi mirada cuando actúo mal. No es seguro que eso esté mal. Y cuando hago el bien, no es seguro que eso esté bien. Señor, nunca me dejes olvidar que todo saber es vano, salvo allí donde hay trabajo, y que todo trabajo es vacío, salvo allí donde hay amor, y que todo amor es hueco si no me llega a mí, y a los otros y a ti. Señor, enséñame a orar con mis manos, mis brazos y todas mis fuerzas. Recuérdame que la hora de mi mano te pertenece y que me corresponde devolvértela donándola. Que si yo actúo con ánimo de lucro, como un fruto olvidado, me pudriré en el otoño. Que si actúo por agradar a los otros, como la flor de la hierba, me marchitaré en la noche. Porque si actúo por amor al bien, permaneceré en el bien. Y el tiempo de hacer el bien para tu gloria es enseguida. Bueno, muchas gracias. Un poco en virtud de esta oración y de esta lección de vida que nos invitan un poco en ocasión de la fiesta o la celebración de San José Obrero. Pues esperamos que algo de lo que se encontraba allí consignado pueda haber sido oportuno para nuestro momento y que pues nos recordemos un poco en ese ejercicio como posibilidad de que el tiempo para hacer la obra del Señor es enseguida. Poco recapitulando lo que hemos vivido en nuestros encuentros, quisiéramos recordarles que parte de los propósitos o de las motivaciones que teníamos para poder, o pues
que elegimos para poder ofrecer esta formación era que ustedes, y es un poco lo que esperamos que al finalizar hoy en este ejercicio se haya podido reconocer en cierta medida, es que hayamos podido conocer la pedagogía bíblico-narrativo como una herramienta para el encuentro orante con Jesús y que a partir de ella podamos descubrir la presencia de Dios en el corazón de nuestras vidas cotidianas. Lo segundo es apropiar las herramientas del análisis narrativo para facilitar y enriquecer pues nuestra experiencia de encuentro orante con la palabra y un poco que en la medida de nuestro caminar podamos identificar pues que cada recurso es oportuno y se dispone en el corazón para la escucha del Señor y el diálogo pues que podamos entablar con Él. Y también un poco reconocer por qué la centralidad de la palabra es el fundamento de la vida cristiana. En nuestro ejercicio como acompañantes, como agentes, como catequistas, como laicos, pues el fundamento de nuestra vida debería, o la ruta de nuestra vida debería ser justamente la palabra y un poco la palabra como esa historia de salvación vigente para mi vida. Y producto de ello, queremos, como lo decía el padre Henry, en este momento, en esta última sesión, pues hablar un poco hemos hablado de qué implica la pedagogía bíblico-narrativa, ¿no? Pero también un poco qué implica para nosotros como seres humanos la posibilidad de la narración. Entonces, en ese ejercicio, pues a la luz de la exégesis y de la posibilidad de narrarnos, pues nosotros desde el inicio de los tiempos, pues lo que ha permanecido y nos ha permitido construir la historia es justamente la narración oral, ¿no? Es lo que ha construido y de generación en generación ha podido posibilitar tradiciones y experiencias. Y un poco en esa narración em, también hemos encontrado varias maneras de narrar. Una perspectiva es la perspectiva religiosa, que es un poco cómo cada religión ha podido narrar su historia y sí, como la historia de salvación o la continuidad de entender o comprender lo que de pronto no tiene sentido y se arraiga desde ese ejercicio de lo religioso. Y para nosotros, que también es parte de las motivaciones que nos movilizan a estar hoy aquí, es cómo narramos nuestra vida desde una perspectiva cristiana, ¿no? Y eso implica para nosotros, pues, reconocer a un pastor, reconocer una historia de salvación presente en las escrituras, reconocer también que como seres humanos nos narramos y desde nuestra perspectiva cristiana, pues narramos nuestra vida a la luz y a la experiencia de Jesús. Y eso nos lleva a contemplar una serie de elementos que son importantes, como lo veíamos en el anterior esquema, entre la posibilidad del ser humano, la narración y la perspectiva religiosa. Entonces, lo primero que quisiéramos invitarlos a ustedes de pronto a reflexionar, que nos genere como cierto conciencia, ¿sí? Porque a veces nosotros no somos conscientes de que todo el tiempo estamos narrando situaciones que nos pasan, todo el tiempo nos están pasando sucesos, ¿sí? Que hay algunos que son más significativos que otros y ocupan un mayor o menor espacio en nuestra narrativa. Entonces, la primera, pues es un narrador. El ser humano es un narrador o un tejedor de historias. Hoy acá nosotros estamos construyendo una historia colectiva y es la historia de la formación que hemos vivido a la luz de estos cuatro encuentros sobre la narrativa bíblica. Y esta historia, nosotros hemos hecho parte de la historia de ustedes y ustedes han hecho parte de nuestra historia. Y en perspectiva arquidiocesana, todos nosotros estamos aportando a la construcción de la historia de la arquidiócesis en este segundo trienio que tiene como ocasión cultivar la fe. Es un poco qué tan tejedores de historias nos reconocemos, qué tantas historias tejo con mis cercanos, con mis personas que permanezco la mayoría del día. La segunda, que un poco también en esa cotidianidad, las historias influyen en nuestra vida. ¿Qué tanto un poco la narración del otro me permea, me hace sentir triste, me hace sentir alegre, me genera la posibilidad de querer interesarme un poco más en nuestra narración? Entonces aquí se van articulando dos elementos y el primero es que como seres humanos tejemos la historia
y en ese ejercicio de tejer la historia del otro influye en mi vida y mi historia influye en la vida del otro, ¿no? Y un poco a la luz de esa narración de una perspectiva cristiana, cómo Dios teje, yo tejo mi historia con Dios y cómo un poco esa presencia oportuna del Señor me interpela y también influye en la construcción de mi historia. La tercera, un poco hemos hablado de varios elementos y es seres humanos como tejedores de historias, cómo esas historias influyen en nuestra vida y cómo esas historias o ese conjunto de historias pueden volverse un relato que nos enseña, que plasma nuestras convicciones, nuestras creencias, nuestros comportamientos, nuestras maneras de ser y cómo a partir de ello nos permiten o nos ayudan a entender y a decir quiénes somos, ¿no? Porque también la forma en la que yo me narro me ayuda a comprender quién soy o a poder entender desde dónde estoy relacionando mi vida. No es lo mismo que yo me narre desde una perspectiva como mujer laica, creyente, a que yo pueda narrarme desde cualquier otra orilla. Entonces, un poco también cómo las historias de los otros y mis historias influyen en la construcción colectiva de un relato y en términos pastorales de una historia de salvación. Bueno, y continuando, una cuarta también nos habla de cómo el hombre, a pesar del tiempo, el humano, está en la capacidad de contar estas historias y narrar narrar como sus sucesos a lo largo del tiempo y pues nos narra esos hechos más significativos, ¿no? Un poco como lo decía Maite, y el narrar también permite transmitir a los otros lo más significativo o esos aprendizajes que se obtienen de esas situaciones en particular. Entonces, esas narraciones, esas situaciones también nos permiten sacar un aprendizaje. Y en quinto, como en ese quinto aspecto, hablamos que el hombre es un narrador porque es un ser en realización. Es decir, que el ser humano está en un continuo proceso. Sí, está de construirse y reconstruirse a partir de esos sucesos, de esas situaciones y de esas narraciones. ¿Por qué? Porque aprendemos de sí mismos, aprendemos de esas situaciones y a partir de ahí también reconstruimos y narramos una nueva situación o narramos un nuevo episodio de nuestra vida a través de lo que hemos vivido, a través de esas experiencias. Y finalmente, hablamos que una buena historia es capaz de trascender. Es decir, que esa narración tiene la capacidad de que sea transmitida hoy o quizá en unos años y va a trascender en el tiempo, en el espacio, y no importa cuántos años pasen, porque si bien pues esa narración se va alimentando y nos va también trayendo, digamos, experiencias y aprendizajes en nuestra vida. Entonces, estos son algunos aspectos importantes que nos permiten reconocer la importancia de la narración en el ser humano. Porque si bien hemos hablado a lo largo de estas sesiones de la narración, de la narrativa, pero en la vida de Jesús también es importante hablar cómo la narrativa también trasciende a nuestras vidas. No es únicamente un tema ajeno, sino también es hacerlo nuestro, es hacerlo propio para comprenderlo y hacerlo nuestro, que es uno de los llamados de estos encuentros, que la narrativa no quede allí como un método, sino que quede tan impregnado en nosotros que lo hagamos ya con mucha naturaleza. Entonces, por ello nosotras o el día de hoy les traemos o propusimos un taller que se llama Narrar la vida es narrar la fe, una frase tomada de San Agustín que nos llama mucho la atención porque pues a partir de esa narración que tenemos de nuestra vida, de nuestros episodios, de nuestros aprendizajes, también estamos narrando la fe, ¿sí? Y nos vamos a dar cuenta el por qué siempre va a estar cruzada la vida del Señor con nuestra vida. Por eso hablamos de pues que estas dos narrativas siempre están pues en conjunto, están unidas.
Entonces, antes de como hablar un poquito más, nosotros queremos que ustedes reflexionen un poco y pues se pregunten cuántas veces ustedes se han permitido escribir o más bien como que a través de la escritura, con qué frecuencia narran su vida. Cuando hablamos de escritura, hablamos de escribir lo que nos pasa. Entonces, ¿con qué frecuencia nosotros narramos un episodio? Entonces, que, no sé, tuve una situación familiar difícil, ¿con qué frecuencia yo escribo eso y lo plasmo en un papel? Porque muchas veces nos pasan situaciones buenas, otras no tan buenas, otras felices, otras tristes, pero pues muchas veces no nos permitimos plasmarlas. Entonces, rebobinemos un poco y recordemos cuántas veces nos permitimos hacer esto. Y pues que lo podamos compartir si hace parte como de un hábito o por el contrario, vivimos nuestra vida como un hecho más. Y quizá, creo que lo hemos conversado con Maite, la escritura nos da como un poder muy bonito y es como volver a esa situación y verla con otros ojos, porque estoy narrándola de otra manera. Entonces, como que reflexionemos por unos minuticos y después lo charlamos aquí conjuntamente. Entonces, recordemos la pregunta, a través de la escritura, ¿con qué frecuencia narras tu vida? Cuando hablamos de escritura, hablamos de escribir lo que nos sucede. Quizá algunos lo hagan, quizás no. Quizás sea la primera vez que me pongo a pensar como si yo me había puesto a escribir o a narrar sobre mi vida también. Entonces, pues igual los micrófonos están abiertos, también las manitas para que podamos hacerlo de forma organizada para participar y podamos compartir. Recordemos que siempre estos espacios, la riqueza también está en el compartir y en escuchar al otro. Entonces los micrófonos están abiertos y los emoticones para darles la palabra. Hay algunos comentarios en el chat, Lice. Bueno, espérame, Marta, ¿tienes la palabra? Bueno, muy buenas noches. Bueno, referente a esta pregunta, nunca me la había hecho y nunca lo he hecho de escribir los sucesos o lo que me pasa día a día. Digamos, si me pongo a pensarlo ahorita, digamos que yo manejo un tema complejo en familia, ¿sí? Pero si me siento a mirarlo con la pregunta que ustedes hacen, y si de pronto miro cómo va el contexto, es algo que me pasa siempre, y en lo cual si me puedo sentar a analizar, o si lo haría, o si lo escribiría como ustedes lo están indicando, sería una forma de mirarme a mí misma y de mirar los errores que yo como persona y como tan llena del mundo que estoy, cometo con mi familia, ¿verdad? Entonces, me parece bonito de pronto implementarlo en mi vida, como escribir lo que sucede en cuanto a ese contexto familiar y ver de pronto y sacar de allí qué puedo rescatar que sea bueno y definitivamente qué no es bueno y qué genera ese conflicto, ¿verdad? Muchísimas gracias, Marta. A ustedes. Humberto, Bueno, ¿sí me logran escuchar bien todos? Bueno, sobre la pregunta, a través de la escritura, ¿con qué frecuencia narro mi vida? Bueno, es una pregunta que la verdad me sorprende de encontrar en esta reunión, pero bueno, sobre con qué frecuencia narro mi vida. Bueno, yo creo que algunos, no todos, sino algunos acontecimientos de mi vida, yo me he visto no en la obligación, pero sí de pronto en el deber de alguna manera expresar algunos sucesos en concretos en mi vida. Les voy a poner un ejemplo. En el último año y medio, yo le he escrito cartas a una vieja amiga que yo tengo de la primaria, lo cual es algo,
que muy poco se ve en esta época, ya que para ese entonces mi amiga recién había perdido su dispositivo móvil y entonces como no tenía de otra manera de comunicarme con ella, así que en dos ocasiones, en el último año y medio, yo le escribía cartas para comentarle cómo estaba, que cómo me había ido en los últimos meses y ya paulatinamente volvimos a recuperar el contacto. Otro ejemplo es que también en casos clínicos, por ejemplo, mi doctora me ha sugerido también llevar un diario personal de las cosas que a mí me pasan a diario y también de pronto en situaciones que yo enfrento este, en mi contexto académico en la universidad, que a veces me toca también llevar un registro de las situaciones por las que paso. Yo que personalmente estudio comunicación social y medios digitales, es uno de los tantos viajes del oficio, narrar a través de la escritura. Creo que es un hábito que debemos tener nosotros como comunicadores sociales y a la larga nosotros como seres humanos que somos, porque de alguna manera eso permite aligerar la carga emocional de las situaciones que vivimos. Para concluir. Gracias, Humberto. Y finalizamos con Edison. Edison, no te escuchamos. Buenas noches, disculpen ahí un segundito la demora. No, pasó una cosa extraña. Tengo una niña de 7 años larguitos y en el momento que ella estaba naciendo empecé a escribirle, contándole básicamente de ella, qué estaban haciendo, lo que yo sentía y todo. eh, pero lo extraño es que, bueno, empecé a hacerlo muy seguido y cada vez lo estoy haciendo menos. Pienso que porque ella ya tiene conciencia y se acuerda, esos momentos importantes para mí que hoy caminó un poquito, dijo una palabra, todo eso lo apuntaba y espero que cuando ella esté grande y ya pueda leer, poderlo compartir con ella. Entonces, a través de la escritura, no narré mi vida, bueno, algunas cosas de mi vida, pero más que todo de mi hija. Esa es la experiencia que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Edison. Acá en el chat me va a permitir leer lo que han compartido algunas personas. Mm, Dicen que unas personas dicen que no han escrito, que llevan algunos un diario, no con frecuencia, pero pues que llevan, como que hacen este ejercicio de escritura algunas veces, nunca. Otros dicen que sería bueno hacerlo. Otros dicen que no lo han hecho, pero sí lo hacen de forma verbal. Otros dicen que es una experiencia muy enriquecedora, pero que la mayoría de veces lo hacemos de forma cercana. Por escrito no, pero de forma dialogal sí. Cuando éramos más jóvenes, otras personas dicen cuando era adolescente lo hacía. Bueno, entonces como bien ustedes lo han dicho, algunas personas lo han hecho, otras no. Nos compartían que también es un ejercicio como que nos aliviana un poco, porque nos permite también descargar un poco todo lo que nos va sucediendo, ¿no? Pero un poco también la escritura nos lleva a reconocer esos aspectos de los cuales hablábamos, ¿no? O sea, la escritura, la narración, también nos permite recordar y contar lo que vivimos en algún momento, que fue hechos importantes, como ustedes lo han mencionado, y que también nos permite transmitirle al otro un aprendizaje, como son las escrituras, como es la Biblia. Entonces, si nos damos cuenta, pues ahí está la vida de Jesús, que pasó hace muchos años, pero sigue siendo viva a hoy. Entonces, la narración también nos permite reconstruirnos a nosotros mismos, porque también no lo decían, que a partir de la escritura podíamos reconocer esas cosas quizás en las que estábamos fallando, porque quizás cuando estamos actuando no lo vemos como de la misma manera cuando lo escribimos, porque somos
un poco más conscientes. Y esto me lleva como también a reconocer que cuando nosotros narramos una situación personal o una situación que me estaba pasando en cualquier ámbito de mi vida, también me permite identificar esa situación inicial, me permite identificar el nudo de esa situación y esa acción transformadora, que era un poco de lo que hablábamos a lo largo de nuestras formaciones, que en esas narraciones del Señor y vamos a encontrar esa situación inicial y vamos a encontrar ese nudo y esa acción transformadora. Lo mismo pasa con nuestras vidas, que están compuestas de narraciones, de múltiples narraciones de los diferentes aspectos de nuestra vida. Por ello es como tan importante como preguntarnos también cómo estamos narrando nuestra vida. Entonces, digamos que nos vamos a seguir profundizando y nos vamos a dar cuenta del por qué es importante también narrarnos y quizá como ustedes lo mencionaban, muchas veces no lo hacemos de forma escrita, sino lo hacemos de forma verbal. Pero muchas veces cuando no lo hacemos escrito, lo que vamos viviendo, sí, lo narramos, pero se va olvidando. Cuando lo tenemos escrito y volvemos a las escrituras, recordamos lo que vivimos, ¿sí? Nos volvemos a meter como en esa situación y hay una acción transformadora frente a esa situación y frente a mí como persona, que es lo que hace también la narración, llevarnos a transformar esa historia, a llevar un aprendizaje para nosotros y también para el otro. Y un poco en este ejercicio de haber hecho un poco más de conciencia o de mirar, venga, yo me he tomado el tiempo, la posibilidad de ver cómo implica o qué implicaría para mi narración escribir y hacer un barrido, una retrospección de lo que ha sucedido, pues quisiéramos invitarlos a que pudiéramos responder esta pregunta, pero así como hemos hecho la invitación a lo largo de este taller, quisiéramos que así en un ejercicio muy juicioso podamos disponer una hojita del cuaderno en el que estamos tomando apuntes y un esfero para poder hacer este segundo momento y es que nos permitamos escribir, o bueno, sí, como escribir la pregunta y un poco lo que implica para nosotros contestar esa pregunta y es, si hoy decidieras convertir tu vida en un relato, ¿qué momento elegirías para narrar? Y la idea un poco es que el momento que elijamos para narrar lo utilicemos usando las herramientas que vimos en las sesiones. La trama, la actualización, los personajes, ¿sí? Entonces, les vamos a dejar aquí también unos minutos para que nos permitamos descubrir, si tuviéramos que narrar un suceso de nuestra vida, ¿cuál narraríamos a la luz de tener identificados los límites de ese relato, la trama del relato, los personajes, el marco, el tiempo de la narración? ¿Qué cuchicheos tendríamos en esa voz narrativa? ¿Quién los colocaría? ¿Cuál sería nuestro papel en narrar nuestra propia vida? Sí, sabemos que cuando estábamos haciendo este ejercicio con Lisette, dijimos, esto suena un poco retador, pero y tal vez de pronto el tiempo en televisión es corto y no podríamos hacerlo en el detalle, pero sí queremos invitarlos a que ya hemos visto cómo con la historia de Jesús y cada una de sus mm, experiencias, ¿sí? Ha sido posible identificar esas herramientas. Y un poco la manera en la que el ser humano aprende es que no solo pasa de un ejercicio de cognición, sino que viene a nuestro corazón. Es la manera en la que decantamos y podemos llegar a reconocer que estamos realmente teniendo un ejercicio de comprensión y de afianzamiento, de que realmente yo, en términos etimológicos, podríamos utilizar la palabra comprehensión con H incluida, porque cuando es algo que no solo comprende en el ejercicio cognitivo, sino que se afianza, está cerca a mí, hay un contacto, hace cohesión.
Entonces, la invitación es de estas 4 sesiones que si ustedes recuerdan, en la primera sesión con el profe José María hablábamos un poco de eso, ¿no? Cómo narramos la fe, qué ha sucedido. Ahora, en este momento, quisiéramos pedirles que narremos nuestra propia vida, un suceso. ¿Qué elementos encontraríamos en los personajes? ¿Cuáles serían esos? ¿Qué personajes principales habrían? ¿Qué secundarios habrían? ¿Cuál es la trama? ¿Dónde se desarrolla? ¿Qué límites le coloco a ese relato? Y bueno, pues quisiéramos escucharlos un poco. Sabemos que es un ejercicio extenso porque es narrar un relato, pero si quisiéramos escucharlos, ¿qué los invita a pensar o de qué manera podrían articular esas herramientas a una narración de un relato en particular? ¿Algún valiente, alguna valiente? ¿O estamos muy meditativos con el ejercicio? Pero es que yo pienso que uno tiene experiencias en la vida que es muy recurrente contarlas, ¿sí? Porque de pronto lo han marcado a uno mucho y entonces uno ya incluso hasta tiene un libreto de cómo ha contado la historia, ¿sí? En lo particular, yo tengo una experiencia de vida que me marcó y fue mi experiencia laboral. Cuando yo tenía ya la necesidad de, ya cumplía el tiempo de trabajar, yo tenía que tomar la decisión de negociar con la empresa para retirarme. Y eso me dio mucha dificultad. A ver, antes que nada, y para continuar, no sé cómo estoy haciendo el manejo de todos los pasos que tenemos que cumplir. Cuento simplemente la historia, pues, de cómo fue todo. No sé. Pues un poco la invitación es, como lo vimos en las anteriores sesiones, que pudiéramos hacer conciencia en ese relato que tú cuentas, ¿sí? Digamos ahí con lo que tú has contado, entre líneas hay una trama, ¿sí? Porque hay una Ujú, posible tensión, ¿sí? Que ujú, digamos no de conflicto, pero sí de una decisión que genera ahí como ambivalencia, ¿no? Entonces la idea sería un poco que pudieras identificar, no, pues en este relato, digamos, un poco lo que entiendo de tu historia de previo a tu jubilación, ¿sí? ¿Cuáles podrían ser los límites, ¿sí? ¿Qué personajes estaban presentes allí? Y tú dices aquí algo muy valioso, Beatriz, y citamos las palabras del padre Henry, es uno a veces, perdón la palabra que voy a usar, pero como que se casa con algunos discursos, ¿sí? O se casa ujú, con las maneras de narrar. Y justamente el ujú. padre Henry nos hacía una pregunta y decía, ¿qué es lo único que usted puede cambiar de su vida? Y nosotros le decíamos, no, pues el presente, el presente es lo que podemos cambiar porque es lo que tenemos hoy. Y él decía, no. Lo que usted puede cambiar es el pasado, no porque lo vaya a vivir nuevamente, sino porque como usted lo narra, le va a dar otro sentido y otro significado. Entonces puede que para uno sea familiar contar la historia, no sé, desde el conflicto, desde la alegría, desde la tensión, desde la indecisión, pero un poco en la manera en la que yo narro, la forma en la que quiero tener paso, que puedo identificar otra manera de contar mi relato, me permite cambiar también la forma en la que me relaciono con ese relato o con ese suceso. Es un poco con lo que planteas, la invitación sería, tú ya tienes muy clara tu historia, ¿sí? O tu relato. Que pudieras en estos minuticos hacer conciencia con el esquema que teníamos allí planteado, es ¿cuáles serían los límites? ¿Cuál sería el marco del relato? ¿Quiénes serían los personajes? ¿En qué tiempo se desarrolla la narración? ¿Sí? ¿Cuáles serían esos cuchicheos o esos habladores que estarían? Entonces, si quieres, piénsalo un poquito y le damos la palabra a otra persona para Ok, poder ok, ok. decantarlo. Bueno, Perfecto, está muy buena idea. Margarita, te damos la palabra. Muchas gracias, Beatriz, porque nos sirve de ejemplo, porque puede que varios pueden tener esa misma duda. Entonces, Margarita, te damos la palabra. Ahí desactivaste la cámara. Ya. Si vas a hablar, por favor, activa el micrófono porque no te podemos escuchar.
Si quieres, espérate, ayudamos. Mm, Listo, ahí ya te debe dar la opción de poder activarlo para que Pues, podamos escucharte. Perfecto. pues mi experiencia de vida gira alrededor de un trabajo comunitario en la vereda de Cascajal, municipio de Suachoque, donde trabajé 37 años. Estos personajes que marcaron mi vida, ante todo, fueron los sacerdotes y obispos de la diócesis de Facatativá, que nos acogieron a mi esposo y a mí. Y en ellos yo descubrí que todo llamado y toda historia está enmarcada por una vocación, por la acción del Señor en la vida de cada uno y por los agentes que a uno le pueden ayudar a crecer. Por eso hago alusión a que los personajes principales en mi relato están el obispo y los sacerdotes de la diócesis de Facatativá. Lo mismo que mi esposo, porque mi esposo fallecido hace 9 años fue también catequista y líder de comunidad, pero nuestro trabajo comprendía la parte social, que era ayudar a que las comunidades fueran conscientes de sus necesidades a la luz del Evangelio, entendiendo que todo cristiano debe ser constructor de una sociedad nueva y para ello debe cambiar muchos comportamientos que, aunque no son estrictamente religiosos, sí son expresión del compromiso de cada uno con Jesucristo, porque si somos hijos de Dios estamos llamados a vivir dignamente. El marco o sea, el contexto es un contexto rural, campesinos, cultivadores de papa, de zanahoria y de productos de tierra fría. Una comunidad que era al principio como muy indolente, pero a través de la evangelización y del trabajo organizado entre maestros, juntas de acción comunal y otros líderes veredales, se pudo ir construyendo esta historia. En estos 37 años de trabajo, ¿qué hicimos? Promover la familia y la educación de la mujer, porque la mujer campesina era muy sometida, muy sufrida, muy maltratada. Y allí, al hablar con los niños y conocer su problemática, nos pudimos acercar con mi esposo a la familia para ayudarla y para orientarla. Muchas personas nos colaboraron porque fue un trabajo de equipo. Hago alusión a los líderes comunales, a mis compañeros maestros, a los estudiantes de la escuela Cascajal, una escuela que tenía los 5 grados de primaria y donde los niños eran muy pobres y les tocaba correr grandes distancias para poder llegar a la escuela, pero veíamos en eso que cuando hay entusiasmo, fortaleza y motivación, el Señor se hace presente en cada uno de los eventos que a uno lo rodean. Cada evento es una oportunidad. Entonces, este sería como la parte el gran contexto, sería la diócesis de Facatativá, el contexto, el municipio de Suachoque y nuestra contexto inmediato, la escuela rural de Cascajal. Pues podría uno ponerle muchas cosas en la imaginación como para enriquecer el relato, pero en concreto lo que pude yo experimentar en este tiempo de trabajo fue que la unidad, la fe y el deseo de ayudar a una comunidad siempre priman, porque esto no fue fácil. Así como hay personajes muy positivos, hubo personajes negativos, porque siempre que se ejerce un liderazgo, se encuentra que hay personas que empiezan a rivalizar con uno y entonces vienen los problemas y a ver cómo se desbarata la acción. Pero en esto siempre experimenta uno que si hay buena intención y si el cimiento de su trabajo y de su compromiso es la persona de Jesús, siempre va a salir adelante. Allí en estos 37 años se lograron muchas cosas, como fue la unidad de la comunidad, el que los padres de familia sintieran que eran los primeros educadores de sus hijos y que se viera la comunidad también como educadora, porque se les hablaba a ellos que el tendero, el que trabaja en el camino, el que siembra, el que vende, pues son referentes para los niños.
Si una persona es grosera, es vulgar, es maltratadora, pues eso lo van viendo los niños y van imitando. O sea, tratamos de que en esta comunidad la gente comprendiera que no solamente el maestro educa. Cada miembro de una comunidad educa en la calle, en la tienda, en la iglesia, en cualquier espacio. Y ante todo, ser cristiano es ser educado, ser servicial, ser paciente y estar dispuesto a ayudar a los demás. Eso sí, teniendo como presente que el único cimiento es la persona de Jesús, porque si Él no es el cimiento, toda obra humana se derrumba, se cae, se acaba, porque no está uno parado sobre la roca, sino parado sobre arena. Bueno, muchas gracias, Margarita, por compartirnos tu relato. La idea un poco también es esa, ¿no? Poder descubrir qué elementos han construido, cuáles tramas han estado, qué tensiones, qué conflictos se han presentado, pero también qué acciones transformadoras han habido en nuestra vida, ¿no? Y un poco, pues, en el ejercicio de los cuchicheos o del papel del lector, pues también un poco en la narrativa de Margarita, una perspectiva de alguna u otra manera crítica, ¿no? De lo que implica tener algunas maneras de acompañar o de ser en comunidad. Muchas gracias, Margarita. Luz Mila, te damos la palabra. Bueno, buenas noches. Pues el relato que yo quería dar, bueno, en mi juventud yo siempre soñé con casarme, tener ese matrimonio y lo empecé a buscar, pero no. Y hubo un momento que ya, pues uno nunca entiende los designios de Dios. Me sentía muy sola y por medio de un amigo hice un retiro y sentí que Dios me hablaba, que yo no estaba sola y él me tenía para servir. Pues ahí mi vida empezó a cambiar y empecé a servirle mucho a Dios. Ya lo del matrimonio se me fue a un lado porque yo sentía como esa tristeza porque no daba con buenas personas. Dije, me quedé sola, sin hijos, pero Dios colocó esos ángeles, que fue cuando hice el retiro. Ahí en el retiro Dios me habló y empezó ese amor por servir a los demás. Pues yo he servido en la parroquia, también he servido evangelizando a habitantes de calle y actualmente estoy con niños de infancia misionera y es algo que me hace sentir feliz. O sea, digo, los hijos que no tuve, los tengo con los niños. Pues los personajes es, por ejemplo, el amigo que por medio de él yo hice el retiro, las personas que cuando llegué al retiro me dieron ese amor, todo. Y como decía Margarita, el sacerdote, los sacerdotes que me han permitido servir y todas las personas con las que yo he contado, o sea, que me han apoyado en el servicio, personas que yo también le he servido. Y en este relato me ha servido también para yo poder como sanar cosas que vienen de mucho tiempo, de infancia, pues narrar es muy bueno porque le ayuda, ¿no?, a sanar muchas cosas y poco a poco así voy construyendo mi relato. En este momento es uno pequeñito. Gracias. Gracias. Sí, claro que sí, Humberto. Estaba esperando que hablaran dos personas que no habían hablado, ya que todavía has tenido la posibilidad de intervenir en la anterior. Era por ello que no te habíamos dado la palabra. Listo, te escuchamos. Ok, entiendo, no se preocupe. Bueno, pues, ¿qué les puedo contar? Yo, como ya les había manifestado antes, yo había tenido la oportunidad de escribir varios sucesos que me habían pasado en mi reciente historia de vida, pero de pronto el que más me marcó de una manera espiritual fue cuando precisamente para un trabajo de la universidad, en una de mis clases electivas de el semestre pasado, tuve la oportunidad de narrar desde una perspectiva de primera persona, mi perspectiva sobre cómo fue mi experiencia espiritual en la boda civil de mi prima hermana. Y más que una experiencia espiritual, creo que es una experiencia enriquecedora, ya que me permitió vivir de contar un relato de primera mano sobre la importancia del intercambio religioso, ya que
esta boda civil se da en medio de una iglesia, de un templo que pertenece al movimiento cristiano del misionero, el movimiento misionero mundial, que es la iglesia a la que se congrega mi prima, la que se casó. Y fue una experiencia muy bonita, una experiencia de fe que también estuvo llena de algunas dificultades al principio. Por ejemplo, cuando mi padre y yo nos dirigíamos a la boda, el vehículo en el que nos transportábamos tuvo dificultades y entonces yo me decía, ay Dios mío, no vamos a poder llegar a la ceremonia, no vamos a poder llegar al evento. Y entonces, y para colmo, yo en ese día recuerdo que tenía unas ligeras molestias en mi garganta. Y entonces mi papá y yo terminamos en una de esas tienditas que están por la calle. Yo pedí una botella de agua y entonces, después de que me termino de tomar el agua, yo le pido al Señor que por favor, y es su voluntad que me permitiera estar presente en la boda de esa prima, ya que en años anteriores ya había faltado a la boda de otra prima que es la hermana mayor de la que se estaba casando ese día, y entonces yo le había dicho en ese entonces al Señor, Señor, si tú me regalas la oportunidad, yo voy a estar presente en la boda de la próxima prima que se case. Y así fue. Aunque las circunstancias al principio parecía que lo iban a impedir, el Señor, a través de la intercesión de su Madre Santísima, a pesar de que, como vuelvo y lo repito, era una boda que se celebraba en una iglesia cristiana, el Señor actuó y permitió que tanto mi padre como yo pudiéramos estar presentes en la ceremonia. Y no solo eso, sino que por obra y gracia del Espíritu Santo, a pesar de mis dificultades en la garganta, yo pude cantar una canción sencillita que yo tenía preparada para esa ocasión, junto con una hermana del Ministerio de Alabanzas de esa iglesia, la que por cierto había conocido apenas unos instantes antes de que arrancara la ceremonia, pero nos acoplamos súper bien y el Señor obró su historia de gracia en aquella mañana de noviembre del año pasado. Muchas gracias. Yo vi a Beatriz como muy juiciosa escribiendo. No sé si de pronto te diste el tiempo de poder narrarlo, ya que te Sí. hice la... Ah, perfecto. Entonces te escuchamos. Bueno, entonces, como les comentaba, mi experiencia fue la decisión de retirarme de trabajar 2 años antes de mi edad de jubilación. ¿Cuáles fueron mis personajes en el relato? Es mis jefes, mis compañeros y mi familia, porque eran el grupo con el que yo me movía para tomar esta decisión. La trama del relato era tomar la decisión de terminar de trabajar 2 años antes de jubilarme. Fue muy difícil, para mí fue muy difícil porque era comprometer la estabilidad económica de mi familia, ¿sí? Y porque pues igual llevaba una cantidad de tiempo trabajando y yo dejar de trabajar era muy complicado antes de tiempo. Esta era una decisión personal, era solamente mía y que detrás de mí se iban a ir muchas personas que podían estar afectadas, que eran mis hijos y mi esposo, ¿sí? Mm, eh, Mirándolo en la perspectiva, fue la mejor, y ahorita lo veo, fue la mejor decisión que yo pude tomar, porque volví otra vez a mi hogar, a estar con mi familia, con mis hijos. Muchas personas me recomendaban bien y me recomendaban mal, me aconsejaban de que no lo hiciera, otras personas pues, que me daban ánimo de tomar la decisión. Bueno, y esa decisión fue en un tiempo en donde ya mis hijos se iban de la casa, o sea, ya terminan sus carreras profesionales. Entonces, yo al salir de trabajar, incluso 2 años después de que yo salí de trabajar, ya mi hija se fue de la casa. Entonces, realmente yo nunca la disfruté, porque yo todo el tiempo que ella creció, yo trabajaba y cuando ya terminé, me dijo que ya que se iba a trabajar fuera del país. Entonces, esa es como más o menos como mi historia y creo pues que cumplí con lo, más o menos con lo, como en el círculo.
Claro que ¿sí? sí, Beatriz. Muy bien, un poco es interesante ver aquí como hilando varias. Como nos parece interesante el tema, por ejemplo, yo lo leo así, no sé, de pronto lo hice también desde su lugar, el papel del lector, que finalmente ustedes están siendo quienes leen su vida, ¿sí? Y le dan lugar a la conciencia, ¿no? Y un poco volviendo al ejercicio de la narrativa bíblica, es como un texto bíblico que puede haber sido leído hace mucho tiempo o que para mí tenía una forma de interpretarlo luego de volver al texto puede tener una interpretación distinta, ¿sí? Un poco aquí usando tu historia de ejemplo, Beatriz, que nos compartes, probablemente hace 2 años tú no hubieras tenido la claridad que tienes hoy, ¿no? Fue Ujú. proceso del tiempo, de cómo te relacionas con eso, de otras partes que influyeron, ¿sí? Y de la acción transformadora, ¿no? Porque pues un poco también lo que sea que te haya movilizado, pues hoy te da paz, ¿no? Y te Sí. reitera que tomaste la decisión correcta. Un poco Ujú. es muy bonito ver estos contrastes porque hay unas historias pastorales que también pues el Señor ha estado presente y puede que si nuestro servicio ha estado más que entregado al Señor, muchas de nuestras narraciones estén desde allí, pero lo bonito y lo que el Señor también se manifiesta en lo cotidiano. Muy seguramente alguno de esos personajes Dios ha estado presente, ¿sí? Puede que sea un personaje secundario, puede que sea incluso la muchedumbre que está ahí como entre líneas, ¿sí? Y nuestro lugar es poder ver también cuáles son esas posibilidades de los personajes, de la articulación, de los límites. Entonces, sí, muchas gracias, Beatriz, muy valioso lo que nos planteas. Y cerramos con Cira en tu historia. Y antes de darte la palabra, leemos en el chat el tema de los subsidios. No se preocupen que al final vamos a hacer una recapitulación de algunas cosas, así como a veces decimos coloquialmente los avisos parroquiales como este es nuestro último encuentro, entonces no se preocupen que al final tenemos un espacio dispuesto para eso. Cira, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenas noches para todos. ¿Cómo están? ¿Se escucha ahí? Por favor, me Sí, indican. claro que sí, te escuchamos, Ah, fuerte y bueno. claro. Bueno, yo cuento esto ya de una manera mucho más renovadora, ¿cierto? La trama entonces sería cuando yo hice un proceso de separación con la pareja y perdí la custodia de mi hija que tenía en ese momento 6 años. Los personajes, pues el papá de ella, mi hija, mi persona y los involucrados como todo el proceso legal, el bienestar familiar, la parte de abogados, bueno. El marco, pues podremos meter ahí lugar Bogotá. Pues, fue un proceso duro, porque pues perder uno la custodia no es tan sencillo. Toda esa parte de adaptarse uno al nuevo rol, ¿cierto? Ya no estar pues como en pareja, en la familia, sino que como quien dice cada quien por su lado. Eso me costó mucho, eh, pero también me sirvió para también reencontrarme con mí misma, ese espacio, conseguir un buen trabajo, estudiar otras especialidades, como avanzar un poco en mi vida personal, profesional, académica, ¿cierto? Digamos que es un proceso de reconciliación conmigo misma, ¿cierto? Como un proceso de con transformación, pero a la vez yo tenía como esa parte emocional que yo veía que no me dejaba como avanzar. Digamos que los personajes, los cuchicheos, el tiempo, pues estamos hablando de 2008, 2019, que volví con ella. No quiere decir que yo no la veía, no la visitaba, claro que sí, que eso fue también bastante difícil, y tocó pues por la parte legal. Digamos que los cuchicheos, como siempre, ¿no? La familia, los amigos, los cercanos, los vecinos que conocieron la historia, pues cada quien como tiene su opinión diferente. Algunos de pronto te dan apoyo, otros la crítica. Eso en unas partes me hacía sentir un poco culpable, ¿cierto? Entonces, a algunos yo le prestaba atención, otros como que mejor no digo nada, mejor que hable, muchas gracias, pero prefiero no escuchar, como que por ahí no era. ¿Qué me di como papel de lector? Digamos que el manejo de la soledad, ya no, ya eso me lo transformé.
empecé a escuchar. Empecé a escuchar a personas, como dice uno, ángeles que de pronto Dios te pone, hasta pastores también escuché, ya iba con más frecuencia a la iglesia, como que le prestaba más atención a la palabra y eso empezó a cambiar, a hacer mella en mí. ¿Por qué? Porque pues yo que tenía sentimientos con todo esto de culpabilidad, de frustración, de resentimiento, de rabia hacia la pareja, pues por la forma que había llevado las cosas. También tenía sentimientos de culpabilidad y por supuesto que eso me deprimió bastante. Sentía que algo faltaba que vamos ya en la actualización. Entonces puedo decir que ese suceso me marcó a mí, busqué ayuda de todas maneras, pero yo sé que con la gracia de Dios pude sanar, pude sacar ese proceso. Yo sentía que cuando escuchaba ya la palabra parecía que Dios me estaba diciendo pilas, tienes que perdonar, tienes que sacarte esos rencores, vas a recuperar a tu hija, tienes que mejorar las relaciones, tienes que ¿me entiendes? Que yo empecé a sentir como ese cambio, y entonces hice todo el proceso de acompañamiento en cuanto a reconciliación y perdón, y eso me ayudó mucho. Eso no fue de un día para otro, soy sincera, eso es un proceso, pero yo en este momento puedo decir que gracias a Dios, bueno, ya mi hija está conmigo, él pues me la devolvió por su propia voluntad, no tuvimos que hacer ese proceso ya digamos, legal. Desde el 2019 ya terminó su carrera en este momento. También está pensando pues irse del país a estudiar. Se mejoró las relaciones con la pareja, pero no quiere decir que volví con ella. O sea, digamos que hablamos, tenemos unos acuerdos, una relación, pues ya mi hija es adulta, tiene 23 años. Entonces, no quiere decir que volví con él, ¿no? Ni más faltaba, pero por lo menos tenemos una buena relación y eso a mí me ayudó mucho. Digamos que si me voy hacia atrás hace años, pues las cosas eran muy diferentes. Entonces, en este momento, bueno, yo vengo en un proceso también pastoral, afortunadamente, me perdoné yo también, porque aquí no hay que echar las culpas a una sola persona, también acá. Y como te digo, me estoy en paz y estoy tranquila. Entonces quería como comentar, no sé si de pronto y digo, pude hacerlo como el ejercicio y ya lo, Claro que sí, claro que y sí, ya lo muy, cuento diferente a como lo hubiera contado hace tiempo, pero estoy feliz, estoy contenta de ver a mi hija ahí, tenemos muy buena relación y bueno, ya que sea lo que Dios decida y pues viven, digamos que ya caso cerrado, como dice la abogada. Muchas gracias. no, muchas gracias a ti, gracias por tu generosidad en la historia y un poco más que convencidas de que hablar sana, ¿sí? Y narrarlo cuantas veces sea necesario, sana. Y un poco independientemente de la realidad, ¿no? O sea, estará una realidad familiar, una realidad laboral, una realidad pastoral, todas las historias un poco con lo que iniciamos se van tejiendo, ¿no? Hay situaciones, puede que muchas de ustedes o muchos de ustedes se hayan podido sentir reconocidos en pedacitos de las historias de otros, ¿cierto? Entonces, pues un poco a la luz de este ejercicio y de la posibilidad de narrarnos, eh, pues queríamos como que no solo quede para este ejercicio práctico que hicimos acá, sino que con más frecuencia podamos identificar qué situaciones de nuestra vida tal vez necesitamos volver a narrar para poder tejer una historia y resignificar, ¿no? Poder construir también una historia, si bien no podemos negar lo que pasó, una historia que narre desde otros lugares y un poco también a la luz de, pues, de la posibilidad de la narrativa bíblica, como en esas situaciones identificamos las acciones transformadoras y las historias tejidas que construyen quienes somos hoy. Así es, Maite. Muchas gracias a todos y a todas las personas que participaron, a los que estuvieron allí, también hicieron el ejercicio, como lo han mencionado. Todos somos seres narradores, ¿sí? Aunque no lo veamos así todo el tiempo, narramos nuestras historias y esto nos permite reconocer
y descubrir también cómo ha sido un poco de nuestra vida. Lo mismo que pasa con las escrituras, lo mismo que pasa con la palabra del Señor. Ahí también vamos a encontrar unas, unas historias que en su momento pues fue la vida de Jesús y también nos reconocemos en ellas, ¿no? Entonces es importante también narrarnos y reconocer la importancia de la narración, porque también es una invitación a leer la Biblia desde otra perspectiva, porque pues nos han enseñado de otras formas que también son muy valiosas, pero que a veces también como que se nos dificulta, ¿no? Entonces, nosotros en este espacio quisimos hacer algo un poco más sencillo y cercano con el fin de que pudiéramos relacionarnos con la narración en nuestra vida y la narración con el Señor, que es un poco la reflexión a la que queríamos llegar, así, o sea, es importante cómo la narración se va haciendo propia y en la medida que también nosotros aprendemos a identificar, a narrar nuestra vida, también va a ser muchísimo más sencillo identificar y narrar y vernos y meternos en el texto como lo hacíamos en las sesiones pasadas, ¿sí? Como hacer esa composición del lugar es también meternos ahí, como lo hicimos en este momento. Nos metimos en esa situación particular que nos sucedió y cuando leemos la Biblia, eso es lo que buscamos, meternos allí, enrolarnos en esa situación, porque también somos nosotros, somos ahí nosotros, y también ahí está la palabra del Señor, ahí está el mensaje del Señor. Muchos de ustedes narraban sus episodios, sus situaciones, mencionaban a diferentes personas, diferentes ámbitos, diferentes lugares, diferentes contextos, y todo esto hace parte de la narrativa, ¿cierto? Y todo esto nos lleva a resignificar y también a darle otro valor desde la perspectiva en la que nos encontramos hoy. Pero hay algo muchísimo más valioso y es que Dios se hizo presente en cada uno de esos momentos. Así no lo mencionáramos y demás, yo creo que Él estuvo ahí siempre obrando, porque nosotros siempre le hemos dicho con Maite, el Señor habla a través de diferentes signos, únicamente no son esos signos que nosotros tangibles que podemos ver, sino hay otros signos que el Señor también nos va mostrando y nos va revelando en cada una de esas historias. Entonces, Dios se ha hecho presente en en mi historia, en la historia de ustedes y en nuestra historia. Entonces es importante que también lo tengamos presente cuando leemos las escrituras. Dios ahí también se hizo presente y esa también es nuestra historia, es acogerla como Él nos la ha mostrado. Él ahí únicamente nos narró su vida, quizá con otras palabras, quizás en otro contexto, pero si se dan cuenta, trascendió aquí. Después de tantos años sigue siendo vigente y sigue siendo viva en cada uno de nosotros desde nuestra perspectiva, desde nuestros ciclos de vida, que también es importante comprenderlo y que lo mencionábamos mucho. Lo que me hable a mí no es lo mismo que le hablará a las otras personas, sino nos va a hablar de diferentes formas. Entonces, pues esta era una invitación a acercarnos de otra manera a esta forma de leer las escrituras. l- Como les decía el padre Gerson, como decía el padre Henry, es una invitación a que lo podamos hacer desde otro lugar. No es la única, pero quizás nos lleva un poco más a reflexionar y a de pronto, como cuando nos enganchamos con un libro o con una novela, con una película, yo quiero leer más, quiero saber qué pasó. Es lo mismo, cuando nos logramos meter tanto en el texto, pues el Señor empieza también a transformar y a tocar nuestra vida. Entonces, no sé, Maite, si tengas algo más por decir. No, yo me siento como muy agradecida de haber podido como estar en este proceso formativo. Nosotras, pues, para la narrativa también fue un proceso nuevo, sabiendo que las herramientas de análisis de texto era algo que muy probablemente nosotros vimos en la primaria y en la secundaria. La única invitación que tenemos es que
podamos elegir en este año, y no solo en este año de la fe, sino que la centralidad esté en la palabra de Dios y que esa palabra sea fuente viva para nosotros. Y un poco algo en lo que somos muy enfáticas es, evidentemente el Señor dota de sabiduría a los sacerdotes, a los diáconos, a nuestros formadores, ¿sí? De poder darnos una enseñanza, pero confiemos en que nosotros podemos leer la Biblia y que el Señor también nos habla a nosotros por medio de la palabra, que a veces hay mucho temor de, pero es que yo no entiendo qué es lo que me está diciendo, pero es que a mí el Señor no me habla, ¿sí? O hábleme usted que a usted sí le habla bonito. Es una invitación a centrarnos en su palabra y que recordemos que toda la historia de la Biblia es una historia de salvación, es una historia de amor y ese amor va a hablar en diferentes momentos de nuestras vidas. Es eso. No sé, Lice, te conversar un poco, ya que la invitación que hacía el padre Gerson y el padre Henry, frente a los materiales, un poco el folleto y como la información que tenemos disponible en nuestra página. mm, Ok, bueno, como es usual, como se los hemos compartido a través de correo electrónico las grabaciones. Entonces, lo que haremos, yo creo que en la siguiente semana es poder cargar cada una de las sesiones que desarrollamos en una página web para que ustedes la puedan pues puedan volver a los videos cuantas veces necesiten, de pronto para que hayan algunas claridades y demás. De igual forma, les haremos llegar la página y el folleto del cual el padre Gerson les hablaba, que es el insumo con el que pues trabajamos a lo largo de estas sesiones y que también les servirá a ustedes como apoyo para que puedan llevar a cabo sus procesos de encuentro con el Señor. También tenemos diferentes materiales para la evangelización que esperamos también compartírselos ahí. Nosotras como coordinación de iniciación cristiana estamos muy atentos de los del correo electrónico, del WhatsApp por si tienen alguna duda, alguna inquietud. Esperamos en los próximos meses llevar a cabo unas formaciones de forma presencial pues como para seguir profundizando en el tema, pero hacerlo de otra forma completamente diferente, porque ya algunos han tenido como este acercamiento inicial. Lo ideal es que ya empecemos a consolidar como comunidades, comunidades que se encuentran para leer, escudriñar la Biblia. Entonces, en los próximos meses estamos organizando fechas y como la metodología para llevar a cabo estas formaciones. Entonces, igual nosotros por correo electrónico les enviamos todas las invitaciones para que ustedes se inscriban y demás. Muchas de nuestras formaciones son gratuitas para que ustedes lo tengan presente. Igual cualquier duda, inquietud, estamos ahí para resolverlas. No sé si tengas algo más por decir, Maite. De pronto lo que decía alguna persona que de pronto no había llegado el folleto. Yo sé que a veces, bueno, al menos en la Arquidiócesis de Bogotá, porque sabemos que nos acompañan desde otros lugares, nada perdemos con ir a preguntar al despacho o al padre que ustedes escucharon que o estuvieron en una formación y en la formación mencionaron un folleto que habla sobre la narrativa bíblica, ¿sí? El folleto se llama Con el corazón se cree. Incluso acá, siendo aquí confianzudos, conociéndolo después de 4 sesiones, casi que cada uno de los que asistió acá tiene ahí una posibilidad de, si lo sienten en su corazón, si su parroquia se lo permite, poder compartir con otros lo vivido, ¿sí? Entonces, de pronto poder indagar en nuestra parroquia. Sabemos que a veces no es fácil o que puede que la información haya llegado, pero no sepan. Bueno, hay muchas cosas que pueden pasar. Entonces, nada perdemos con preguntar en nuestra parroquia y pues un poco, si es posible, poder crear un grupo y vivir esas formaciones. El folleto está digital, sí, nosotros se los vamos a compartir, pero en cada parroquia se envió un número en físico
para que los sacerdotes puedan mirar con sus grupos pastorales a quién acompañar. El folleto se llama Con el corazón se cree y tiene la portada que les enviamos de manera digital. Igual como lo dijo mi compañera Lisette, la semana que viene les hacemos llegar toda la información y ya de pronto con eso ustedes pueden ir y decirle, mire, mire padre, mire coordinadora, es este, y la gente diga, ah, yo sí lo vi por acá. Entonces ahí podemos estar encontrando las llaves. Entonces, muchas gracias a todos, Lisette. Humberto, tienes la palabra y finalizamos con Lina. Muy amable, gracias. Bueno, ¿me logran escuchar allá? Sí, bueno, precisamente yo tenía esta duda sobre el tema de el folleto que estaba mencionando hace un momento. Puede que esta información la hayan pasado mientras yo me estaba ausentado por unos breves minutos. Sin embargo, yo estaba buscando de pronto aquí de rapidez la información sobre el folleto y al parecer creo que la tienen publicada en la página de la Arquidiócesis de Bogotá, ¿no? Pregunto esta información porque no estoy del todo seguro si yo me inscribí junto con la otra integrante del EPAP que está conmigo en representación de la parroquia, la señora Anita Ocio, pero no sé, no estoy seguro si hice si llené el formulario en aquella ocasión o no, por eso estoy preguntando sobre el folleto, porque según la señora Ocio dijo que esa información les iba a llegar a todos que habían llenado ese formulario de Google para la inscripción. No sé si la otra persona también tiene una pregunta y ya contestamos ambas. Soy yo, Maite. De pronto una claridad frente al tema del material, y es que si ustedes entran en este momento a la página web de la arquidiócesis, ustedes van a encontrar que primero hay como un banner que se mueve. Bajan un poquito y en la parte de abajo hay algo que dice herramientas de evangelización. Y es una cinta que se mueve, tiene varios libros, tiene un documento del Papa, tiene la encíclica Rerum Novarum, bueno, tiene varios documentos. Y uno de esos documentos que ustedes van a encontrar ahí en esa cinta móvil, para los que están buscando cómo llegar a él, es este documento que les hemos venido compartiendo, que está ahí publicado ya en la página web. Sin embargo, también es muy importante, sobre todo para los que se inscribieron en el enlace, que ojalá puedan también revisar en su buzón de correo no deseado, porque nuestro correo de @arquibogotá suele tener algunos conflictos con algunos correos electrónicos, sobre todo los que son @Yahoo, bueno. Entonces, si revisan en correo no deseado, será muy valioso. Sin embargo, también adicionalmente, si Maite y Liz están de acuerdo, de pronto aquí en el chat les dejaremos fijado el número telefónico de la Vicaría de Evangelización y con todo gusto pueden escribir al WhatsApp y decir, miren, estoy buscando tal material que nuestra compañera está pendiente para entregarles y también compartirles el material que lo pone como en facilidad de todo. Y Eso era lo que también, quería. no solo en la página de la arquidiócesis, sino también en nuestra página de iniciación cristiana, que pues ese enlace también te los haremos llegar en un correo. Entonces, un poco en virtud de lo que dijo Lina, les colocamos nuestro teléfono, que es el teléfono de iniciación cristiana, donde ustedes pues lo atendemos Lisette o yo, y allí pueden encontrar pues vamos a contestar nosotros. De igual manera, pues la invitación es que de pronto, como lo decía Lina, podamos ser un poco curiosos y buscar en la página web de la arquidiócesis, ahí en la parte de abajo sale herramientas para la evangelización y allí aparece. Muchas gracias, Maite y Lina. Creo que no hay más inquietudes. Entonces, pues no siendo más, de antemano queremos agradecer
a cada una de las personas que estuvieron aquí muy conectadas, atentas, dispuestas. Como se los hemos mencionado, un espacio muy enriquecedor. Esperamos que también la narrativa siga acompañando sus procesos de fe, que lo puedan seguir fortaleciendo, que puedan estar muy atentos de los medios de comunicación de la Vicaría de Evangelización, donde estaremos también promoviendo estas formaciones que les mencionábamos. Gracias por este espacio, a Lina, Maite, al padre Gerson, al padre Henry por acompañar cada una de estas sesiones con tanta disposición y amor y entrega para con este proyecto. Entonces, muchísimas gracias. Les deseamos que tengan una feliz noche. Gracias a todos ustedes por estos espacios. Dios los bendiga a todos. Buenas Gracias, Gracias, feliz bendiciones. noche, Gracias, Dios buenas los siga noches, bendiciendo. muchas gracias, que Dios los Gracias por todo. bendiga. Noches, paz y bien, que Gracias, descansen. bendiciones. Muchas gracias, bendiciones, excelente. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias a todos, que tengan una Gracias feliz a noche. Nuestra Señora del Amparo.